colegas de LSC, acá estamos con una entrevista que tenía muchas ganas de hacer hace rato, ¿no? Vamos a tocar muchos temas muy serios, muy profundos. Yo intento decir lo máximo posible, Paco, pero con ese fondo la verdad que no puedo hacer mucho que la gente me crea, Mira, ¿no? Pero tenía que hacerle match a la seriedad de esta conversación. claro, vamos a hablar de eso, vamos a hablar también del humor y la religión y de todo Claro. un poco. Bueno, estamos con Paco Larios, psicólogo o maestro en psicología, ¿no? Como me dijiste también que se dice, ¿no? Que sería lo correcto. ¿Cómo estás, Paco? Bueno, mucha gente te conoce, bueno, más que nada el núcleo más viejo, Sí. ¿no? Como diría Cerati, algunos siguen hasta hoy. De esos te conocen. Y también hay un video por ahí tuyo muy poco serio, andando. Sí, obviamente, claro. Me ayudó mucho profesionalmente, gracias por eso. Un video que vamos a dejar por acá para el que lo quiera disfrutar, ¿no? Y bueno, y después que quiera confiar en que esta va a ser una charla seria. ¿Cómo andas, Paco? Contanos un poquito de vos, contanos en Bien. qué andás, para aquellos que no te conocen. Pues de entrada, muchas gracias. La verdad es que, como dices, ¿no? Creo que me siento privilegiado porque pude ver los inicios de LSC y estar ahí. Siento, y lo digo a manera de broma, que me he infiltrado en todos los niveles. Y he sido testigo de los procesos de LSC y la verdad es que es un gusto estar aquí. Yo obviamente, cuando entré, te recuerdas que ayudaba nada más a traducir algunos Sí. videos, algunos textos. Pero pues siempre los he seguido de cerca. También exponenció mucho mi crecimiento del conocimiento de la teología y de mi visión de Dios. Entonces, bueno, yo ahorita, como tú bien lo comentaste, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual, contextual. Y pues ando trabajando acá en México. Trabajo aquí como coordinador del área psicopedagógica en una universidad acá en México. Y ya vamos para 4 años ahí. Antes estuve en otra universidad también, una universidad religiosa también. Y estuve también 3 años como en el mismo puesto. Entonces doy terapia particular con este enfoque. Trabajo con algunos programas educativos, doy clases. Tus Bueno, pacientes no vieron tus videos, ¿no? Evidentemente. mira, yo estoy No. esperando que no. Pero en el momento en el que lo encuentren, pues bueno, siempre me preguntan de, oye, ¿sabes qué? La terapia no va bien, ¿conoces a alguien más que me Claro. pueda ayudar? Claro, porque en realidad, mira, yo no tenía en claro muy bien eso, ¿no? Porque hay una autora, ¿no? Que conocemos, que tiene como un seudónimo, ¿no? Que está ahí en el SC, porque Ah, sí, claro, sí. claro, y nos La decía, identidad ¿no? secreta, sí. Es como, claro, es Batichica, ¿no? Tiene el alter ego. Se entiende, se entiende. Y claro, ella decía como que los pacientes no podían saber, digamos, el pensamiento religioso de su analista, ¿no? Claro. Mucho que no entendía por qué, ¿no? Después vi tus videos y todo eso, y bueno, ahí entendí y dije, ah, claro. Sí, se fue al carajo eso, ¿qué pasó ahí? Entendí, ¿no? ¿Pero qué? Pero vos no tenés conflicto con eso, digamos, ¿no? Porque vos sos... No, para nada, no, para nada. No, como que creo que platicábamos un poquito antes, depende Sí. mucho de la corriente de psicología que manejes. En el caso Sí, en el que explícame yo eso, porque manejo, vos me contabas que no es lo mismo psicoanalista, que psiquiatra, que psicólogo, y que dentro del mismo psicoanálisis hay como diferentes ramas, o sea, esto ya se parece a la religión cristiana, ¿viste? Que es una exactamente. locura. Explícame un poquito de eso. Mira, yo nada más quiero de entrada decir que mi corriente sería más o menos como, no sé, la más avanzada en el cristianismo, la más real. No, es cierto. Mira, hay muchísimas, sí, la cuestión con la psicología es, hay muchísimas corrientes. Está la corriente humanista, la gestalt, la conductista, la cognitivo-conductual, está también la psicoanalista, ¿no? Hay muchas ramas. Y cada una tiene como sus vertientes de cómo aborda la psicología y su cosmovisión y cómo ve al individuo. En el caso, por ejemplo, del psicoanálisis, digo, no soy experto, en algún momento estudié psicodinámica un poco, pero una de las creencias centrales es la existencia de un inconsciente que rige al individuo, ¿no? En mi caso, en la corriente cognitivo-conductual y contextual, estamos hablando más acerca de la relación que hay entre el pensamiento, la acción y la emoción. Y cómo es que todo eso nace en un contexto. No creemos en la existencia de un inconsciente, más bien no sentimos, más bien la evidencia soporta el hecho de que el individuo actúa
con base en el contexto y a mecanismos muy, vamos a decirlos así, entre comillas, sencillos. Y más sencillos de Llevado los por que... la sociedad que lo rodea, digamos, en cierta manera. Exactamente. Y cómo es que nuestro pensamiento afecta a eso, la sociedad afecta a nuestro pensamiento. Cuando pienso algo, qué es lo que siento, y cuando siento algo, qué es lo que hago. Y es la relación entre esas cosas. El psiquiatra estudia medicina y no quiero hablar mal de todos mis colegas psiquiatras, los estimo mucho, pero digo, hay muchas discrepancias en cuanto a cómo se aborda la salud mental. Hay todo un tema ahí, pero en realidad digo, pues creo que todos aportamos algo, independientemente de Bueno, pero al nuestras... final del día se llevan todos muy bien, ¿no? Como las denominaciones cristianas, ¿no? Igual todo, ¿no? Y Exactamente. hay unión y amor, ¿no? Sí. Mira, pues, visita Twitter ahí. Ahí, sobre todo yo creo que ahí, y es una plataforma que creo que Dios diseñó para... Es tremendo, ¿no? Sí. Sí. Es un lugar de súper amor. Pero entonces, al fin y al cabo, entonces el tema, o sea, porque como vos me lo planteabas y hablábamos también afuera de aire, digamos, o sea, es como pandillas, ¿no? En todo. No, o sea, no pasa solo en el cristianismo, pasa en, no sé, El en el tribalismo. psicoanálisis, en la cocina, en la gastronomía, ¿no? En cualquier cosa, ¿no? Eso habla mucho de nosotros como seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Pues mira, yo creo que de entrada es inevitable que tú, con base en el contexto en el que naces, te identifiques con ciertas cosas más que con otras. Obviamente también vas incorporando en tu historia, pues, nueva información, gente que conoces, cosas que son afines. Hay algo que nosotros llamamos en la terapia contextual marcos relacionales, que básicamente, bueno, simplificándolo un poco, tiene mucho que ver con lo que tú ya te has familiarizado, lo que tú ya conoces en tu vida, es más fácil que te familiarices. Entonces, con base en nuestros marcos relacionales, es más fácil vincularnos con lo que nos checa, o sea, con lo que nos parece bien, con lo que estamos de acuerdo, con lo que ya hemos vivido, ¿no? Y aparte con lo que nuestro contexto nos dice, las cosas son así, ¿no? Ahí, obviamente, pues vas a encontrar de todo, ¿no? Gente que afina ciertas cosas, ciertas ideas, ciertas creencias, incluso algunas a las que cierto tipo de terapia psicoterapéutica le va a ser más funcional por la historia que tiene y las cosas en las que cree. ¿Me explico? ¿Eso tiene algo que ver con el sesgo de confirmación, en cómo recibimos la información y la procesamos? Sí, y obviamente creo que es un tema, ¿no? También en la Sí, psicología, como que cómo contrarrestar esa parte. Uno tiene que estar siempre cuestionándose, pero creo que claro. como lo abordas, como, incluso me gusta cómo lo aterrizas, no creo solo que tengan que ver en esta parte de la psicología, sino creo que con toda la realidad, con toda la información que Claro. tenemos, eso es creo que un balance que una persona que no hace se puede perder realmente en el mar de información que existe hoy en día. O sea, Sí. necesitas trabajar tus sesgos de confirmación. Y en psicología también se tiene que hacer, ¿no? No todo lo que pensamos de repente a veces tiene incluso hasta fundamentos muy científicos. Y hoy en día Entonces, las redes sociales, digamos que no colaboran mucho a eso, ¿no? Porque justamente te muestran tu burbuja, ¿no? Te muestran exactamente. lo que vos querés ver y por ahí afuera la realidad es otra, ¿no? Totalmente, así es, totalmente, Robert. Paquito, yo quería hablar con vos, me iba a comenzar con esta pregunta, pero bueno, ya que comenzamos por este lado, una pregunta muy básica, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero a ver cuál es tu perspectiva. ¿Por qué creemos en Dios como seres humanos? ¿No? Algo sencillo, ¿no? Y, Para y me comenzar, adelantaste, pero esa pregunta siempre cae como una bomba, ¿no? ¿no? Pues mira, a lo mejor yo te puedo hablar un poco y así muy brevemente del por qué creemos en Dios. Creo que la idea en general que se tiene, si a lo mejor haces una especie de consenso con las personas que yo he podido hablar, de repente está esta parte de que todos tenemos como una necesidad, ¿no? De creer en algo más grande. Claro, Como algo que llene las respuestas que no encontramos en la realidad o en la razón. Y en realidad, yo leyendo un poquito más, conociendo un poquito más acerca de esta parte histórica, ¿no? De dónde vienen las creencias, siempre nos remontamos a mucho antes, ¿no? Creo que yo diría que es una parte de equilibrio entre el hecho de entenderse a uno mismo como un ser vulnerable, que está enfrentándose a una realidad incierta que le genera frustración, dolor y que muchas veces no sabe explicar, y a la que tiene que encontrarle la razón mediante el operar bien orquestado de alguien que tiene todo bajo control, para que ese sufrimiento y ese dolor y esa dicha tenga un sentido. Sin embargo, creo que a lo mejor nos remontamos a ese entonces, creo que las razones por las que alguien cree hoy en día
son muy, muy variables. Incluso van desde el contexto, desde que naciste por ejemplo, en mi caso, ¿no? Nací en un hogar cristiano y por eso creía en Dios. Y llegó un punto en el que pues tuve que confrontar mis creencias con otro contexto, otra realidad, otra información. ¿Por qué creemos? O sea, fundamentalmente, ¿por qué el ser humano cree en Dios? Realmente creo que no hay una respuesta. Pero el por qué cree cada quien hoy en día, eso ya es muy diferente y creo que cada quien tendría que golpearse la cara con esa pregunta. ¿Me explico? Y creo que es una pregunta que si crees en Dios te tienes que hacer. Claro, porque es verdad lo que vos decís, a ver, se me venía a la mente, no sé, 4.000 años atrás o lo que sea, digamos, la creencia en algo divino estaba más ligada por ahí al tema de las cosechas, ¿no? De la provisión, ¿no? De todo eso que tenía que haber algún ser al otro lado de las nubes, que, bueno, si uno hacía las cosas mal, te castigaba, y si uno hacía las cosas bien, de ahí venían los sacrificios, todo, ¿no? Pero, digamos, Claro. hoy en día es como que en la práctica, bueno, dejamos todas esas cosas atrás, ¿no? Hoy vamos al supermercado y tenemos comida, si tenemos trabajo, etcétera. Pero sin embargo, es como que a nivel, no sé, a nivel mental, es como que sigue operando eso, ¿no? Eso de que si hago las cosas mal, Dios me va a castigar, si hago las cosas Claro. bien, Dios me va a premiar, más Tú allá de sabes, que físicamente las cosas sean distintas, ¿no? creo que tú sabes mi amor desproporcionado, obsesivo y compulsivo y enfermizo por René Girard en algún momento. Sí, lo tenía ahí para tocar, pero no te pudiste aguantar, no te pudiste Sí, aguantar. no pude, me ibas a preguntar cómo me llamo y iba a decir su nombre nada más para sacarlo de pretexto. Obvio, a mí me gusta mucho explicar esa parte. Creo que a mí me fascina en ese sentido la explicación que da al nacimiento de la religión. Y su teoría es muy sencilla en ese sentido, ¿no? Y él decía que justamente, él no lo enfoca tanto como de la parte de, o sí lo enfoca la parte de la explicación de los fenómenos, pero él más bien la da la explicación de los fenómenos en las crisis. Cuando las poblaciones en la antigüedad tenían una crisis, atribuían esa crisis a la presencia de alguien que generalmente solía ser una persona, un extranjero, una persona que tenía a lo mejor rasgos físicos no característicos o típicos de una región, y atribuían la crisis a la presencia de este ser, de esta Culpaban a persona. alguien. Culpaban a alguien, encontraban un chivo expiatorio, ¿no? Que es lo que basa su teoría. Una vez que la violencia que esto generaba se incrementaba de alguna manera, lo que él decía es que fundamentalmente todas esas historias antiguas terminaban en un asesinato, un homicidio. Y a partir de ese homicidio es que se generaba un mito. Acabamos de matar a alguien y ya se terminó la crisis, por así decirlo. Entonces, esta persona debió haber sido algo así como una divinidad. Entonces, digo, eso es como que muy sencillo el cómo se empiezan a fundamentar todos los mitos, porque en esta parte geográfica, cultural, histórica, en todas las partes del mundo estalló el nacimiento de un mito, ¿no? El cómo se originó el mundo. Y todo tiene que ver con un dios. Entonces, a mí me gusta mucho esa explicación para quienes no han tenido la oportunidad de vincularse con la teoría de René Girard. Está súper interesante. Esa es la teoría mimética, ¿no? La teoría mimética, exactamente. Y da una mirada, una explicación antropológica del nacimiento de las religiones. A mí me fascina esa teoría. Es con la que me quedé, así como por ahora creo que es como que la que va con lo que yo creo, ¿no? De la fundación del mundo. Y creo que eso sí puede dar una especie de explicación al origen. Sin embargo, como tú dices, pues ya pasa el tiempo y, o sea, ya no es lo mismo creer. Claro. En ese entonces, a raíz de, incluso René Girard propone que lo que hace Jesús, ¿no? La cruz, los evangelios, vienen a desmitificar todo ese trabajo que se hizo a raíz de ese mito. Y después de esta luz de lo que nos trae Jesús, el pensamiento cambia, incluso nace el pensamiento científico, trae ideas muy interesantes para que las revisen. Comercial, súper comercial. Entonces, yo creo que a la luz de eso es lo que tú dices, Robert. O sea, nos plantea mucho también la pregunta de cuál sería la necesidad de creer, ¿no? En esta parte, en alguien, en un Dios, ¿no? En alguien después de este tiempo, después de todos estos cambios, después de esta forma de pensar que nace a raíz de esto. Sí, a mí lo que me pasó, no sé si a vos te habrá pasado lo mismo, es que eso está, o sea, de paso te pregunto, ¿no? Eso está relacionado, digamos, todo eso que decís, a la creencia en un tipo de Dios, digamos, porque al menos el Dios en el que yo creía hace 10 años no es el mismo Dios en el que creo hoy, ¿no? Un viejo de barba blanca en el cielo, ¿no? Blanco, heterosexual, bueno, en fin, ¿no? El que nos enseñaron. Yo, sí. El otro día alguien me preguntaba qué era Dios para mí, yo le decía, no sé,
a lo indefinible, ¿no? Para mí es eso, lo indefinible, y ya incluso con eso lo estamos definiendo de cierta forma. Digamos, ese Dios, digamos, del que vos decís, digamos, que las religiones antiguas veían, ¿es ese tipo de Dios? ¿O es el mismo Dios tenés que muchos hoy hacia el cual estamos virando? No sé si me explico. Sí, claro. Mira, creo que, como te decía, creo que depende mucho de en dónde estás parado y cuál ha sido tu contexto en cuanto a la religión. De alguna manera, algo que sí creo que dice René Girard es que a partir de todo el nacimiento de la religión, preservamos ciertas conductas sacrificiales que sí se ven de alguna manera como presentes todavía. De hecho, él dice que la justicia que tenemos, que es meter a alguien a la cárcel, básicamente, o sea, no ha cambiado en miles de años, o sea, solo es otro tipo de venganza. Entonces, creo que hay muchas, y eso sí te lo puedo decir a la raíz de la psicología, que se mantienen por algo que en la psicología cognitivo-conductual llamamos creencias irracionales. Hay cosas que creemos, pensamientos fundamentales sobre los cuales guiamos nuestra vida, a los que nunca nos hemos parado a decir, ¿de dónde carajos vino esto? O sea, ¿por qué diablos lo creo? ¿Por qué pienso que es real? O sea, ¿de Por dónde lo aprendí? ejemplo, En la parte de la psicología hay muchísimas. En la parte de Dios es, por ejemplo, ese, ¿no? ¿Por qué pienso que Dios es un Dios barbón, heterosexual, sí, blanco, fornido, que no se diferencia en nada, incluso a lo mejor un poquito menos fornido que Zeus, ¿no? O sea, ¿por qué lo creo, no? ¿Por qué creo, te lo puedo decir a lo mejor de la parte de psicología, ¿no? ¿Por qué creo a lo mejor en la parte del amor? Hablamos de creencias irracionales acerca del amor o en mitos acerca del amor. ¿Por qué creo que hay una sola persona o una pareja por ahí en el mundo a la que tengo que encontrar y que es perfecta para mí? O por qué solo es una, ¿no? sí, O por qué la pienso que el media amor es naranja. eterno. Ajá, por ejemplo, son creencias que realmente no tienen ningún tipo de fundamento, pero las creemos por muchas razones. Crecimos en un ambiente así, nos enseñaron que así eran las cosas, incluso a lo mejor hasta nos castigaron cuando pensábamos diferente, y ese tipo de aprendizaje se queda. Y después seguimos viviendo bajo esos constructos y nunca nos detuvimos a preguntarnos por qué, y peor aún, a explorar que haya otra posibilidad. En ese caso del amor, ponele, o en el caso ese de las parejas, digamos, a diferencia de muchas cosas de la religión, aunque también en la religión también, es más fácil de rastrear, me parece, ¿no? Digo, porque, o sea, culturalmente no siempre fue así, o sea, hay culturas, bueno, incluso en la judía, ¿no? Que patriarcas que tenían más de una esposa, por ejemplo. No, en Por ese ejemplo, caso es más fácil de rastrear, ¿no? Que no siempre fue así, se ve que la respuesta es que es algo cultural, ¿o no? exactamente, y te das cuenta de esa parte histórica y la puedes rastrear. Creo que si haces ese tipo de análisis, Robert, con lo que tú crees, o sea, ya personalmente, Sí. hablando de psicología o de tus creencias espirituales, también hay puntos de inflexión en donde tú puedes darte cuenta en dónde adquiriste ciertas creencias y por qué de repente estás viviendo tu vida alrededor de ellas sin haberte cuestionado. O sea, estoy creyendo algo que alguien simplemente se inventó porque, no sé, algún día le funcionó que Sí. ponerse zapatos blancos y lo contrataron el trabajo y tengo que llevarme zapatos blancos a todas las entrevistas. Es un ejemplo, ¿no? Pero, o sea, generalmente más o menos es algo así. ¿Qué se necesita para afrontar para tomar la decisión de rastrear de dónde vienen esas cosas? Creo que primero es esta parte, como tú dices, de permitirte al menos escuchar algo diferente, que hablamos del sesgo de confirmación. ¿Por qué no te expones a ideas diferentes a las tuyas en primer lugar? Y en segundo lugar, también nosotros, por ejemplo, en psicología hablamos de, ahí tenemos todos creencias irracionales, hasta los terapeutas las tienen, pero hay unas que son más adaptables, más funcionales para ciertos ambientes que otras. Me explico, a lo mejor tú crees que vistiéndote de blanco, te va a ir bien en el trabajo, pero resulta que eres un médico. Entonces, no hay ningún problema en que te vistas de blanco Claro. diario. Y es una creencia que puedes tener y con la que puedes hacer compatible tu trabajo, me explico, pero habrá otras que te traigan frustración, tristeza, dolor, que en tu corazón o en tu mente tú digas, sé que esto no está bien y aparte me está haciendo sufrir, pero Dios dice, pero la Biblia dice, pero el pastor dijo. Cuando hay creencias irracionales que te están generando frustración o perturbación, yo ahí diría que de alguna manera, si tú quieres, es como una especie de síntoma que te está diciendo por ahí algo que no está siendo congruente con algo que tú estás pensando. Creo que eso sería un buen inicio. Y una de las cosas, si me lo permites compartir, por ejemplo, con las que yo empecé mi deconstrucción religiosa, por así decirlo, fue básica,
narcisista, capitalista y egoísta, como de, ¿por qué tengo que dar diezmo? Porque a mí me pesaba dar diezmo. Y aparte, digo, tenía que dar bastante diezmo y la verdad es que, no sé si puedo decir malas palabras aquí, pero bueno, la verdad es que No me pasa cagaba nada. tener que dar diezmo. Entonces, nada más por eso yo empecé a preguntarme, ¿de dónde viene lo del diezmo? Y yo, sorpresa, bueno, seguimos haciendo algo del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Claro. nada más esa pequeña información, si tú quieres, porque digo, a lo mejor muchos en casa y me escuchan y como, qué selectivo, ¿no? Escoges lo que quieres, pero en realidad, si tú te pones a analizar realmente lo que es la creencia de un Dios, la creencia de un sistema, es una selectividad total Sí, de sí, lo que tú sí. estás, por eso te hablo de esta parte de qué estás eligiendo creer. Cuando tú decides adoptar la idea de alguien más del diezmo, ya adoptaste la selectividad de alguien más sobre un texto y su interpretación. Entonces, creo que yo te daría como que de pauta de la primera partida que tú pudieras analizar lo que fundamentalmente para ti sientes como que esto no me va. Y a lo mejor esa puede ser una puerta que tú confrontes ciertas creencias y las puedas rastrear un poco más. Ahí creo que como ustedes bien han hecho un trabajo enorme es pues escuchar a otros autores, otros pensamientos, investigar de dónde viene lo que creo y en qué momento se fundamentó esta parte. Creo que eso es esencial en esta parte como sesgo de confirmación, de fundamentar responsablemente qué es lo que vas a creer. Y creo que no se habla mucho de eso, la verdad, No, y menos en este contexto, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo. no, y claro, y encima, digamos, cuando uno plantea eso estando dentro de ciertas comunidades, ¿no? Porque a todos nos pasó antes por ahí de salirnos definitivamente, tenés la figura de autoridad, llámese pastor, anciano, bueno, quien sea, que, que te dice que eso es peligroso, que eso está mal, ¿no? Bueno, por algo o sea, todas esas incoherencias que nos resuenan, es como que ellos le encuentran una explicación, ¿no? Una explicación de, no, bueno, pasó esto porque Dios quiso, porque, bueno, porque no hiciste esto, porque te fue mal. Digamos, ¿cómo se puede lidiar con eso, ¿no? Con esa figura de autoridad, ¿no? Porque es muy poderoso lo que causa, ¿no? O sea, a nivel psicológico, digamos, ¿qué se está produciendo ahí? Pues mira, cuando hablamos de ese tipo, por eso te hablaba de la parte contextual. En la parte contextual, en la psicología contextual, creemos que el contexto va a fundamentar muchísimo de las creencias, las conductas, las emociones que vas a presentar. El contexto es sumamente importante porque dependiendo del contexto puedes estar creyendo en un culto a Charles Manson Hmm, y terminando pensando al final que quitarte la vida cuando pase el cometa Halley te va a llevar sí. con los extraterrestres, o el contexto puede hacerte creer fundamentalmente cualquier otra cosa. Entonces, el contexto es muy importante. Yo ahí te diría que una de las cosas que sí se tiene que evaluar es en qué contexto estás. ¿Cómo son los líderes de tu iglesia cuando se te surge una duda, ¿no? ¿Cómo es la gente que tienes alrededor de tu iglesia cómo te tratan, ¿no? Cuando tienes una pregunta, porque independientemente en donde estás, siempre vas a tener dudas y siempre vas a tener preguntas, de repente de cosas que te saltan. Y la pregunta es ahí, ¿cómo responde generalmente, cómo trata generalmente ese contexto en el que estás, tus dudas, que son tan válidas y necesarias como la fe? De hecho, pues creo que lo han dicho ustedes muchas veces, creo que no hay una fe sin duda, ¿no? Realmente es como algo que va de la mano. Y creo que ahí es analizar cómo responde ese contexto en el que estoy a esas cosas. Me responden mis dudas, me invitan a que investigue, o en realidad todo se aborda desde el miedo, ¿no? Desde la desobediencia, que es generalmente uno de las cosas más fundamentales, desde que no te estás sujetando. Cuando ese es el discurso y no hay una apertura a que tú vivas tu humanidad, yo ahí te diría que tendrías que buscar otros contextos en donde esta apertura sea más viable, donde haya un abordaje más amigable a tu naturaleza humana, ¿no? De tengo dudas, en esto me cuesta trabajo creer, pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Pero por qué Jesús dijo esto? ¿Pero por qué Dios mató a niños en la Biblia? ¿Me explico? O sea, ese tipo de cosas. Yo ahí te Lo que diría pasa que es que eso cambia de... implica una ruptura, ¿no? En algún momento. Claro. Y es que muchas veces también, Robert, en psicología, en la cognitivo-conductual, hablamos de cuando una conducta es funcional. A veces creemos cosas que nos hacen sufrir, pero son funcionales, nos dan algo a cambio. Claro. Entonces, a lo mejor, y esto es algo muy real, a lo mejor yo tengo muchas dudas, pero
afrontar o aventarme a preguntármelas, me destruye un esquema de la realidad del mundo. Y enfrentarse a eso, la verdad es que, digo, tú y yo lo hemos experimentado, no es fácil porque te sientes solo muchas veces, luego no sabes ni en lo que estás creyendo, si te preguntas como, si existe Dios, quién es Dios, cómo es Dios, porque, o sea, si entras en una especie de crisis a la que es de repente a veces tan aversiva, pero tan aversiva porque no hay contextos que te ofrezcan otras alternativas, que realmente la piensas como de mejor, creo que es más funcional que obedezca a Dios. Tal vez esto sí es rebeldía, porque no encuentras cobijo, no encuentras otras voces, y de hecho buscar este tipo de contextos es muy difícil, no existe. O sea, realmente, por ejemplo, aquí en México te lo puedo decir, aquí en México habrá una o dos iglesias que tengan este contexto amigable a abrazar la duda, a contestar, a ayudarte a fundamentar, a ayudarte a transformar ese sesgo de confirmación, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué te iba a decir? Y, digamos, una vez que uno sale de esas comunidades, ahora que justamente lo dijiste, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, el otro día escuchaba un poco el debate de Peter Rollins con Lawrence Krauss, que él reconocía como, Lawrence Krauss reconocía como que lo único valioso, digamos, de las comunidades no religiosas es ese sentido de comunidad que hay, ¿no? Ese sentido de Exacto. comunidad que él reconocía que, bueno, como que era algo que sí se daba ahí, pero que podía ser reemplazado con otro tipo de comunidad, Exactamente. yendo a un concierto, yendo a tomar un café. Eso, cómo lo ves vos, digamos? O sea, la iglesia tiene algo que sí o sí, digamos, está ahí y que no puede ser reemplazado con nada, o es posible reemplazar eso sin irse a algo mucho más secular, ¿no? Digo, por ahí con el mismo tipo de gente que sale de ahí, pero sin que sea, ¿entendés? Yendo a un edificio donde haya música, donde haya una predicación, digamos, ¿es completamente necesario eso? Yo diría que no lo es. Yo creo que, y aquí a lo mejor te hablo desde un punto de vista más personal. Claro. En algún momento yo llegaba a escuchar cómo en algunas iglesias y en algunos grupos, por ejemplo, decían, vamos a hacer iglesia, y se iban a comer a casa de un amigo, ¿no? Y decían que eso era hacer iglesia. Realmente no tenía ningún fundamento diferente a esta parte de hacerlo con un amigo, ¿no? Realmente, o con alguien más que no compartiera tus creencias religiosas. Lo que yo creo es que la diferencia a lo mejor es que sabes que lo estás haciendo porque compartes las mismas creencias espirituales que alguien más. Pero realmente creo que esta parte de hacer iglesia tiene que ver con algo que sí es fundamental, que es compartir en sociedad con alguien más, compartirte con los demás, de vincularte con el otro y de exponer tu vulnerabilidad y de que el otro te conozca y de conectar con el otro. Eso creo que es esencial, y eso creo que nunca, bueno, esperemos que tecnológicamente eso en algún momento nunca cambie, digo, pero creo que inevitablemente podría hacerlo, pero creo que eso es algo esencial. O sea, creo que esta parte de hacer iglesia sí es esencial, si así la llamas, como de contactar con el otro. Las formas, pues las formas históricas creo que se han dado simplemente por el contexto y por la funcionalidad, y creo que se han mantenido también por esta parte de, ya si tú quieres, pues culturales, más que tienen, incluso que tienen que ver más con la cuestión de los modelos económicos actuales, ¿no? Sí. Creo que esta parte de manejar una iglesia como una empresa y de tener que tener un lugar muy grande en donde todos se reúnan y vienen aquí, escuchan a una sola persona y viene solamente a escuchar, entre comillas, pagar una cuota. O sea, realmente incluso creo que eso no es la iglesia. Si tú quieres escuchar un mensaje, te metes a un podcast, ¿me explico? Y escuchas algo que a lo mejor te nutra. Pero hacer iglesia yo siento que tiene que ver más bien con que eso que tú crees que es Dios y que te está mostrando Dios acerca de vincularte con el otro, lo lleves a la práctica con los demás en la vida. No, realmente no le veo lo esencial a tener que reunirte, por así decirlo, o sea, congregarte de una manera así, a repetir de alguna manera el mismo patrón de un servicio que simplemente se generó culturalmente, y te apuesto que esa pregunta nadie se la ha hecho de ¿por qué lo hacemos así? Sin duda, sin duda. Y te llevo más allá la pregunta, ¿no? Por ahí te pongo en un aprieto, pero ¿es necesario ser cristiano para ser iglesia? Yo siento que no. Es que, mira, digo, también la pregunta trae ahí un chample muy, pues, Claro. sí, muy fuerte, ¿no? Porque la pregunta ahí también es, bueno, ¿qué es ser cristiano, no? Primero se tiene que definir eso. Y creo que en ese sentido,
habrá mucha gente que tenga una noción de ser cristiano, es el que ya hizo su oración de salvación, o el que simplemente cree que Cristo lo ha salvado. Habrá muchas cosas que hagan que las personas piensen, ¿no? ¿Qué es lo que significa ser cristiano? Y ahí sí es muy, muy complicado el rango, ¿no? Y bajo sus propios criterios de lo que creen. Yo personalmente, Robert, creo que no es necesario ser cristiano para hacer iglesia. Claro, yo me acuerdo que, bueno, vos a Rodri Ferrando lo conocés. Claro, Que me acuerdo cuando nosotros nos reuníamos, cuando empezamos hace varios años, ¿no? Que uno quería idear, ¿no? Cosas, ¿no? Pensando ideas locas, ¿no? Y yo me acuerdo que él en un momento dijo que miraba a muchas personas que se reunían en centros culturales, bueno, y lugares así, que ya estaban haciendo iglesias, ¿no? Y claro. que se reunían en pos de mejorar la sociedad, ¿no? Y de llevar, no sé, comida a los que no tienen. Se reunían, conversaban, había por ahí un orador, en fin, y eso era también hacer iglesia, ¿no? Por ahí no se leía la Biblia, todo, pero a mí siempre cuando vienen esas cosas como que me viene, ¿no? La historia de Jesús, ¿no? Donde dice, bueno, un hijo hizo esto, el otro hijo fue y hizo esto, y ¿quién hizo la voluntad del Padre al final, ¿no? O sea, ser iglesia es reunirse y en nombre de Cristo todo, y después termina el culto y nos vamos, y chau. O Exactamente. está haciendo la voluntad del Padre, o ellos que se reúnen en nombre del amor, de la amistad, y para lograr un bien en la sociedad, ¿no? No sé, Claro, creo que para mí, totalmente. ¿no? Yo ahí comparto fundamentalmente a lo mejor esa definición que te acabas de aventar de iglesia, ¿no? O sea, te reúnes en el nombre del amor, de la amistad, para crear un cambio social. Claro, Y incluso si tú quieres, no necesariamente, forzosamente para un cambio social, puede ser algo recreativo, ¿no? Pero que fortalezca el vínculo con el otro y en donde encuentres un espacio saludable para mostrarte y que el otro se muestre y tener un encuentro. Y a eso, si tú lo expandes a qué cabe dentro de esas definiciones, no sé. Pues como tú dices, puede ser un concierto, puede ser una comida, sí, puedes ir a un café. O sea, realmente casi cualquier cosa cabría, incluso hasta una manifestación podría ser hacer iglesia, ¿no? exacto. Y yo creo también que dentro, digamos, o sea, cuando uno plantea estos argumentos, ¿no? Que ya lo hablamos muchas veces, digamos, como que no hay nada contundente, digamos, para presentar una oposición, no sé si me explico, o sea, digamos, es malo que se reúna gente para ayudar a otras, no. Pero lo que te suele decir un cristiano más conservador por ahí, al fin y al cabo, es que, bueno, está bien, pero te vas a ir al infierno. O sea, si no aceptas a Cristo y todo eso, ¿no? Digo, o sea, para simplificarlo, ¿no? O sea, Claro, toda esa gente, bueno, puede que esté haciendo las cosas bien, puede que esté ayudando en el mundo, todo, pero si no acepta a Cristo, entonces uno hace que se pregunte, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Porque, digamos, al fin y al cabo, entonces, ¿de qué se trata ser cristiano? ¿De lo que uno hace, de lo que uno cree, de ambas cosas? ¿Vos cómo lo ves todo ese tema del cielo, el infierno, en cuanto al papel que juega eh, en la religión cristiana, ¿no? estoy haciendo todo lo posible por contenerme, porque Tranquilo, son temas. tranquilo. No. Editamos todo, no tengas problemas. Hasta ahora que creo que podemos salvar 5 minutos de la entrevista. Pero... Llevamos 2 minutos más o menos para el claro, video. No, mira, la verdad es que todos esos son temas súper interesantes. Creo que, digo, al menos yo lo puedo hablar desde mi punto de vista, que tuve ese proceso de construcción. Uno necesita meterse a leer lo que, cómo fue formado el libro que fundamenta generalmente todas nuestras creencias, porque realmente es como que en la Biblia en donde fundamentamos, o al menos así lo hacíamos los evangelistas en ese entonces, no sé ahora, los evangélicos igual y no, pero esta parte de cómo es que se formó el libro y de dónde viene y en qué contexto se creó y cómo se leía, porque a partir de eso hay muchas cosas que se desprenden. Realmente, en resumen, lo que sí te puedo decir, Robert, es que todas las creencias que tenemos, y esto te lo digo resumiéndote, en mi caso, te hablo solamente de mi camino, no estoy generalizando la experiencia individual. En mi caso fue un recorrer como de 4 años de leer, de investigar, de meterme a fondo, de entender un poco más qué es lo que estoy creyendo y por qué creo en la Biblia. Y realmente, una de las conclusiones a las que yo llego es realmente que toda creencia espiritual cristiana parte de una interpretación de alguien en algún momento histórico que se preserva y que realmente tener como de alguna manera una fe objetiva de decir esto es la verdad, o sea, Cristo dijo esto, Jesús hizo esto y lo hizo por estas razones, realmente no existe. Lo claro, que sí es cierto es que creo que
contextualmente habrá cosas con las que seamos más afines y que como humanidad, a lo mejor en esta parte de hacia dónde vamos y los cambios que queremos ver, habrá cosas que resuenen más contigo. Y serán con aquellas con las que creo que uno tendrá que empezar a buscar o incluso tratar de interpretar. ¿Me explico? Parece que uno diría como es que, porque es algo que dicen también los evangélicos, es que tú te quedas con lo que quieres y interpretas lo que quieres. Todos lo hacen. Sí. Todos lo hacen. Pero en este sentido, perdona si lo digo así de abierto, pero en este sentido creo que se trata de encontrar la interpretación menos hijo de puta que se pueda acerca de la Biblia. Entonces, o sea, si se trata de interpretación, entonces centrémonos en interpretar algo que realmente dé luz a esta parte ideológica que todos tenemos de que Dios es amor, ¿no? De que Dios realmente quiere lo mejor para nosotros y que realmente lo que Dios quiere es que creemos un mundo mejor, ¿no? Sí, Sí. es cuestión de... Sí, bueno, el otro día Salcedo, en la entrevista que tuvo con Dani, dijo algo así, dijo que él prefería equivocarse con la inclusividad, ¿no? Hacia el lado de la inclusividad, que estar en lo correcto con la exclusividad que muchos pretendían, ¿no? O sea, y que, bueno, sí, que él interpretaba como que el movimiento de Jesús era un movimiento de apertura constante, y que si venía Jesús y le decía que no era así, bueno, chao, ¿no? Eso es en cierta manera como decir, o sea, no sé, o sea, porque Jesús no era cristiano, ¿no? O sea, muchas de las cosas que nosotros tenemos del cristianismo, o sea, son producto de tradición y un montón de cosas que ni siquiera están ahí, que ni siquiera el mismo Jesús dijo, ¿no? Por ejemplo, tocando ese tema del infierno, que es súper controversial y súper interesante, ¿no? La palabra Gehenna, ¿no? Que realmente Tremendo. la gente interpreta como infierno, ¿no? Que aparte es una visión bien romántica de el lago en llamas y que aparte hermenéuticamente así como que no tiene mucho sentido el cómo tomaste de un texto y del otro para construir el Frankenstein del infierno que conocemos ahora, ¿no? O sea, que tenemos todos una visión de que el diablo está ahí riéndose y el lago de fuego ahí y todos nosotros los de LSC ahí quemándonos mientras los evangélicos ríen, ¿no? Realmente, y es una palabra en Gehenna que cuando tú entiendes la parte del contexto político en el que Jesús le estaba hablando y de que históricamente había un lugar en el Gehenna al que se estaba refiriendo, podrías abrirte al hecho de que tal vez no estamos interpretando correctamente a lo que le estaba diciendo. Claro, porque era un basural, ¿no? Era un basural en las afueras de Jerusalén. Sí, es hermoso cuando uno empieza a investigar eso, empieza a descubrir, pero bueno, de vuelta a lo que hablábamos antes, requiere un poco de sinceridad y de alguna ruptura en algún momento, ¿no? O sea, en algún momento vas a chocar contra ese muro de creencias y vas a tener que aceptar si te quedás de este lado o si cruzás del otro lado, y es un proceso doloroso, ¿no? Al final, no. Y sabes que yo también entiendo, digo, ahora que he estudiado más la parte contextual de la psicología, Robert, que es un trabajo muchas veces del contexto también. Cuando tú individualmente, porque el contexto así te lo permite, rompes esa barrera, como en este caso LSC lo está haciendo, empiezas a crear un nuevo contexto. Y este contexto necesita empezar a empoderarse y a crecer para tener una voz y ofrecer un contexto diferente. Porque muchas veces el contexto en el que vive un evangélico, por ejemplo, la denominación que tú quieras, realmente sí es muy funcional en el sentido de su táctica para mantener a una persona muy sometida realmente, sin la capacidad de sentirse libre de cuestionarse algunas cosas. Entonces el contexto también influye mucho. O sea, por ejemplo, sí quiero compararlo, por ejemplo, ¿no? A los nazis, ¿no? En ese sentido, el contexto es algo sumamente poderoso que te puede llevar a hacer algo sumamente atroz. Sí. Y si es necesario que en esta parte del contexto haya contextos diferentes, saludables, pero que empiecen a empoderarse para que ofrezcan algo diferente también. Sí, sin duda. Me venía a la mente ahora un poco acerca de lo que vos decías, el tema de la inerrancia bíblica, ¿no? O sea, digo, o sea, uno que ahora lo mira por ahí de este lado, ¿a qué me refiero? O sea, vos me planteás con lógica, ¿no? Como decías recién, bueno, mirá, investigá de dónde viene esto. O sea, el otro día había un debate entre alguien y esta persona, Colby Martin, ¿no? Le preguntaba y le decía a otra persona, ¿no? que era conservadora, de dónde salían sus creencias, ¿no? Y decía que, bueno, creía que Adán y Eva eran personas reales, ¿no? Y que, bueno, toda la creación era real y que el mundo tenía solo 6.000 años, en fin, ¿no?
¿Por qué? Porque la Biblia lo dice así. Y él le decía, bueno, pero ¿por qué crees ¿por qué crees en lo que la Biblia dice así? Porque la Biblia lo dice. Entonces está lo del argumento circular que nunca se sale, ¿no? Digo, cuando uno lo mira con lógica, si puede anteponer un poco, ¿no? Dejar de lado un poco no sé, la ceguera de la fe, por llamarlo de alguna forma, eh, se da cuenta que es ilógico eso, ¿no? O sea, cualquier libro podría decir de sí mismo que es la palabra de Dios, ¿no? Después de ahí podemos discutir lo que sea. ¿Cómo funciona eso, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Porque, ¿cómo es? ¿Es lo que hablábamos antes, sesgo de confirmación? ¿O cómo es? ¿Por qué una persona, digamos, no se da cuenta de que lo que está argumentando es ilógico, ¿no? Mira, creo que No digo lo de Adán y Eva en sí, ¿no? Solamente, ¿no? O sea, listo, Dios puede haber hecho dos seres humanos, está bien, eso es aparte, ¿no? Algunos creemos que es un poema o no. Si no me refiero al argumento de que, hey, la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia lo dice y lo creo porque la Biblia. A eso me refiero. ¿Cómo funciona ese sistema? Mira, creo que vamos a esa parte del contexto. Yo antes juzgaba muy duramente eso, o sea, de hecho hacía mis rants, ¿no? O sea, realmente a mí me daba mucho placer encontrar esas contradicciones y tuitearlas. O sea, como justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Ok, la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia lo dice. Ok, si yo escribo un libro que diga que es la palabra de Dios, entonces también vas, o sea, creo que en esta parte de lo racional nos damos cuenta que hay más huecos argumentales en la Biblia que en Justice League de Zack Snyder, ¿me explico? Sí, Y tenía que eso es mandar decir alguna mucho. referencia. Y eso es decir muchísimo. Pero el punto ahí creo que tiene mucho que ver con esta parte de lo que significa para una persona mantener una creencia. O sea, otra vez me regreso a la funcionalidad, Robert. Si es ilógico y si es irracional. Tú estás debatiendo con alguien de la razón y desde la razón los argumentos son claros, pero desde la funcionalidad le estás diciendo a una persona, quítate el velo y aviéntate a un mundo que no Es conoces, cuestión de fe. y entendiéndolo de una manera a la que nunca te has enfrentado. O sea, para una persona que lo defiende, Robert, y no estoy de alguna manera justificando eso, pero sí estoy entendiendo que en ese contexto, cuando tú le quitas todo eso a una persona, pues básicamente como echarla desnuda a la oscuridad. Eso da miedo. Entonces yo voy a defender racionalmente o irracionalmente estas creencias que le dan sentido y fundamento a mi existencia y a mi razón de ser y a la forma en la que funciona el mundo. Desprenderse de eso realmente es muy duro. Yo lo trabajo a día con la terapia. En ese caso no son creencias de tipo religioso, en algunos casos sí, pero en la terapia yo trato creencias irracionales acerca del amor, acerca del trabajo, acerca de cómo debe ser el mundo. Las personas lidiando día a día con el hecho de pensar que la vida tiene que ser de una manera que cuando no lo es una catástrofe, que las personas tienen que tratarlas de una manera o que si no se acaba el mundo, que tienen que amarlas o de que si no las amaron se les acabó el mundo. Al fin de cuentas, en terapia yo he podido ver este mismo fenómeno, Robert, que en realidad tú estás defendiendo tu forma de existir. Tú estás Claro, defendiendo todo aquello que le da fundamento a tu lo que es. mundo. Sí. Y en ese sentido, y te lo digo, en terapia el proceso es doloroso. Siempre es doloroso. El decirte, pues, esto que piensas es irracional. La gente no tiene por qué amarte y también el que nadie te ame no es una catástrofe. Igual si estás solo realmente y el estar solo, pues no necesariamente significa el fin del mundo. El que ellos empiecen a considerar eso ya es doloroso en sí y vas en un proceso también de deconstrucción. Pero creo que en resumen es así y es así de duro y es así de difícil que lo vean por todo lo que significa en cuestión de a lo que me voy a enfrentar si tú me arrancas todas estas cosas que le dan sentido y fundamento a lo que yo pienso del mundo. Porque aparte implica asumir, que por eso yo entiendo por ahí a muchos, hasta ahí nomás no los entiendo, muchos grandes líderes, ¿no? Que, que por ahí no quieren dar ese paso, porque implica reconocer que todo lo que uno hizo hasta ahora, en cierta manera, fue, Claro, no quiero decir en vano, ¿no? Pero sí, digamos, en cierta manera fue, o sea, errado por ahí, ¿no? O sea, que uno le claro, puso un sí, montón de energía, un montón de cosas que en realidad no la merecían, ¿no? Es sí, claro, cre- todo su esfuerzo y sus buenas intenciones se entienden, sí. pero no podemos hacer a un lado la realidad de las otras cosas, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera, digamos, en nuestro caso, ¿no? Los que queremos ayudar a que otras personas puedan. A mí no me gusta llamarlo de construcción, ¿no? Prefiero llamarlo de desintoxicación, tampoco bastardeada la palabra de construcción, sobre todo dentro del cristianismo, ¿no? Sí, claro. Eh,
desde nuestro lado, ¿cuál es el consejo que nos puedes dar para ayudar a estas personas, ¿no? Para no hacerlo, obviamente yo no estoy de acuerdo en hacerlo de manera violenta, ¿no? Así, tuiteando como hacías vos. Publicando en Facebook, bloqueando amigos, saliendo de la iglesia. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a estas personas, ¿no? En general, a empezar a transitar eso, ¿no? Sin que sea lanzarlos en la oscuridad desnudos, como decías vos. Mira, yo creo que, si te lo puedo decir, a lo mejor no quiero ocupar la misma medicina que ellos utilizan para, para la conversión, pero lo único que te puedo decir yo, y a lo mejor lo quiero hablar de manera personal, porque aquí sí tiene mucho que ver con creo que la agenda que cada uno tiene acerca de sus creencias, ¿no? Yo sí veo cierta urgencia en el hecho de abrazar ideas más inclusivas, aceptantes, realmente amantes de Dios, porque cuando lo haces, inevitablemente tu amor, tu aceptación y tu inclusión por las personas inmediatamente se conecta con eso. Siempre voy a estar en pro de eso, pero también creo que es un proceso que en los demás, si bien se tiene que respetar, no significa que porque se respete uno no tenga lo mejor que continuar en la proclamación de aquello que cree que es correcto, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que, en primer lugar, este tipo de espacios tiene que seguir teniendo auge, ¿no? Con conversaciones que tengan relevancia acerca de estos temas, que yo creo que conecten con las dudas de las personas nosotros que a lo mejor hemos vivido la experiencia de estas pequeñas cosas, ¿no? Que te surgen cuando estás creyendo, que puedan enfocarse a eso, para abrir caminos donde la gente se pueda conectar. Generalmente cuando le presentas a una persona que ha estado años en un sistema de creencias así como la homosexualidad, no tiene nada de malo, la homosexualidad incluso es natural. Cuando tú le presentas una información así, obviamente lo que generas es una polarización increíble, ¿no? Ya es el fin del mundo, ya nos habían dicho. Claro, te referís a gente que consideraba la homosexualidad pecado. Sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es simplemente pues mostrar ese amor. Creo que, o sea, el amor, dependiendo de cómo es que tú lo entiendas a partir de tus creencias, entender que también en ellos, como en nosotros, ha sido un proceso. Y sin embargo, creo que también el hecho de alguna manera sí pelear un poco por aquellas cosas que creemos pues, que ya no van con ciertas creencias y exponerlas, ¿sí? Una de las cosas que yo he visto que más funciona y que es aparte muy necesario es exponer. Cuando de repente sí hay abusos, cuando de repente sí hay creencias que son dañinas, aparte creo que es hasta cierto punto una responsabilidad el que se tengan que señalar sin que tengamos que señalar necesariamente a alguien. Una cuestión de justicia. Sí, y yo creo que ya personalmente creo que también el Evangelio se trata de eso, ¿no? De la destrucción de los poderes que oprimen al ser humano. Y hay muchos en la forma en la que se interpreta la religión que oprimen al ser humano, desde muchas denominaciones. Yo creo fundamentalmente que el trabajo de Jesús justamente era ese, ¿no? O sea, no era contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra el poder que hace que el ser humano no sea libre. Y creo que hay mucho de eso todavía no solamente en el cristianismo, sino en la sociedad. Sobre esas cosas que se tienen que señalar, se tienen que hablar, se tienen que construir. En esas se tiene que hacer iglesia. O sea, creo que esa es una de las maneras. O sea, para mí es en ese sentido, Robert. ¿Por qué hay tantas interpretaciones? Bueno, comenzamos hablando de esto, ¿no? Pero digo, a veces que contrastan tanto, ¿no? Dentro del cristianismo. Por ejemplo, el Jesús de Donald Trump no es el mismo Jesús que el de Rod Bell, Claro. ¿no? Y sus seguidores, digamos. O sea, ¿cómo puede ser que vean algo tan distinto, ¿no? Tan distinto a nivel general? Por ahí, yo que sé, uno tiene, como vos hablabas recién, algo más específico, como están aquellos que creen que la homosexualidad es pecado, estamos los que obviamente creemos que no. Digamos que son temas más específicos, pero después en cuanto a la vida misma de Jesús, ¿no? O sea, el comportarse, ¿no? O sea, Jesús habló claramente en contra de la violencia, ¿no? Y sin embargo vos escuchás, como te decía, ¿no? Seguidores de Trump o bueno, tantos otros, el primero que me viene a la mente, ¿no? Que parecen hablar de un Jesús completamente distinto. ¿Por qué se produce eso? Pues en primer lugar, creo que también, digo, en este caso, por ejemplo, hablando de Trump, realmente creo que Jesús es un accesorio de Trump. O sea, Claro, realmente, o sea, realmente creo que en él pero no hay es muchos una pastores que creencia. piensan así. Sí, claro, exactamente, ¿no? Y aparte que a lo mejor incluso ni se han dado cuenta que realmente solo es un accesorio para algo que quieren lograr.
Mira, creo que, por ejemplo, en esos casos, me regreso mucho al contexto porque justamente es en donde se tiene que hacer un impacto. En un contexto de una sociedad norteamericana, por ejemplo, capitalista, ¿no? A lo mejor hablando un poquito del background de Trump, Sí, acá en familia, Latinoamérica pasa con Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Que hay por ejemplo. un movimiento evangélico, es impresionante en Brasil. Entonces, creo también que parte mucho del contexto en el que uno se aproxima a la religión, o en este caso al cristianismo, y en el que después el cristianismo me puede o no ser útil a lo que yo creo que es funcional, de acuerdo a lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? En el caso de Trump, pues obviamente esta parte evangélica pues, tenía que ver nada más con la polarización y el respaldo de un sector de la población que cree en ese tipo de Jesús, ¿no? En el Jesús racista, en el Jesús Thor, ¿no? En el Jesús que es blanco. El martillo. Sí, entonces creo en ese sentido, por eso también que el contexto tiene un papel muy importante. Que el cristianismo que tú crees también depende del contexto en el que estás. Entonces, ese contexto tiene que cambiar también inevitablemente. Ahí es donde este otro cristianismo tiene que generar cambios. En la parte de luchar contra estas entidades de poder que hacen justamente que este otro tipo de cristianismo, el que es racista, el que no es inclusivo, que señala, que no tenga cabida. ¿Me explico? Claro, Ahí es donde creo que sí hay una tarea importante, una responsabilidad importante. claro, porque es una Para visión quienes estén completamente distinta, ¿no? Es completamente, como tú totalmente decías, o sea, distinta. hay cristianismos que son racistas, xenófobos, ¿no? Bueno, de todo, y después tenés, bueno, al menos lo que muchos vemos, que no es así, ¿no? Totalmente. Sí, ¿no? Y yo te digo que creo que tiene mucho que ver con contexto. Y se habla muy poco de eso, ¿eh? O sea, realmente la palabra contexto se habla muy poco. También tendemos mucho a enfocar esta parte como de la individualidad y cómo es que lo que cada quien hace y lo que cada quien cree influye, pero el contexto es algo muy poderoso también. O sea, por eso me refiero mucho a eso y es importante meter la palabra contexto cuando hablamos de cristianismo. Dependiendo del contexto en el que estés, será también el tipo de cristianismo que sea útil o que te sea efectivo o que sea imperante, ¿me explico? Y que aparte imponga ciertas creencias o no, y a las que sean más fáciles o menos o más funcional adherirse. Por ejemplo, predique ese tipo de cristianismo, ¿no? En un lugar donde hay pobreza, un cristianismo de prosperidad. No te va a funcionar. Generalmente cuando te vas a esos lugares de lo que se habla es de sanidad, Mm, porque hay enfermedad, hay hambre. claro, O sea, el contexto influye mucho el tipo de Dios que vas a predicar y con el que te vas a vincular. Y eso es importante entenderlo también, ¿no? Porque de alguna manera también se presenta como un producto que se ofrece al tipo de necesidades que tiene un cliente. Y por eso es que hay tanta diversidad. Pero también la polarización de esto tiene mucho que ver con el contexto político, económico, social sí, en el que tú estás. sí, es como que muchos políticos usan a los pastores y los pastores, o sea, para tener más influencia, no sé, lo que sea Exactamente. también, ¿no? A su vez usan a los que están más abajo, ¿no? Así es. Consciente o inconscientemente, la verdad que no sabemos. Mira, creo que a veces, digo, lo hacemos justificando un poquito, esperando que la raza humana no sea tan mierda y Sí, pensamos que sea inconsciente. Pero en muchos casos estoy seguro que es algo muy específico y muy tipo target, como en el caso de Donald Trump, por ejemplo, que qué tú me cosa, preguntas. ahora que hablabas de eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, todo, o sea, la fe, sea cual uno tenga, influye en la vida real, ¿no? O sea, si yo Claro. creo en un Dios que es, ¿no?, elitista, bueno, voy a ser elitista también. ¿Qué pensamientos crees, hablando del evangelicalismo, ¿no?, o del cristianismo más popular, ¿no?, lamentablemente, eh, que son peligrosos, que pueden ser peligrosos, digamos, para nuestras vidas y por consecuencia para la sociedad? Pues mira, como te digo otra vez, depende mucho del contexto. A lo mejor el mismo pensamiento no va a detonar un peligro en alguien más. Y aquí a lo mejor peco, te digo, de generalizar un poco, pero que yo he observado que a lo mejor sí puedan ser peligrosos. Creo que en primer lugar, esta parte de hablar acerca de hechura y superioridad dentro de el hombre y la mujer, por ejemplo. Mm, Hay una idea arraigada, machista, arraigada acerca de el orden de las cosas y de la sugestión, por ejemplo, de la mujer. O sea, esta parte del orden sí habla de cierta superioridad. Esa es una de las ideas. Otra de las que veo es esta disociación de la parte espiritual de la parte somática, corporal, o sea, física.
como que hay una división de que el ser humano somos más que carne. No estoy diciendo que en a lo mejor una parte trascendente no lo seamos, pero este tipo de divisiones de mi espíritu es puro y mi cuerpo es sucio, en la parte de la sexualidad, en la parte de la visión de uno mismo, en la parte incluso ya de la cosmovisión de, como tú decías, ¿no? De qué tanta importancia le voy a dar a cuidar al medio ambiente, sí pega, sí impacta. O sea, creo que son creencias a lo mejor de fondo que creo que sí, sí de alguna manera influyen, como tú dices, en la cotidianidad. La otra también, por ejemplo, es cuando de repente he visto que cuando no se disocia, por ejemplo, esta visión del Dios del Antiguo Testamento y una persona lucha mucho con este concepto de Dios es amor, pero también es justicia. Y la justicia de Dios se vincula a la justicia del Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo. O sea, creo que hay creencias de ese tipo fundamental que sí pueden hacer como un poquito de cócteles para justificar la violencia, el maltrato, la homofobia, la misoginia, la culpa, ¿no? Del ser humano y de tener una sexualidad, por ejemplo, y de vivirla. Y todo lo que eso vincula. Yo diría a lo mejor nada más de bote pronto, por así decirlo, que esas son algunas de las que he visto, pero hay muchísimas, muchísimas más. Acá México tiene un arraigo muy fuerte en el catolicismo. Claro. Y sí, apenas de alguna manera como que se está transformando mucho la visión de los jóvenes en ese vínculo, pero realmente apenas se está haciendo. Y realmente aquí sí puedes ver esa parte, ¿no? Muy, muy claramente, cómo es que la parte de la sexualidad es algo, aparte si la vinculas con esta parte del machismo, te das cuenta que la religión, el catolicismo aquí en México tuvo un papel fundamental y lo tiene aún para mantener este tipo de creencias, este tipo de ideas y este tipo de sistemas operantes y muy fuertes en México. Nada más, el catolicismo, por ejemplo. ¿La Digo, el sociedad no va cristianismo dejando hace... eso atrás? ¿Mande? La sociedad mexicana no va dejando eso atrás? Yo creo que apenas, digo, con los movimientos que se están haciendo, creo que apenas estás abriendo conciencia, pero lo notas, es una resistencia increíblemente fuerte a la parte de la cultura por el contexto, que en su momento y actualmente, pues sí, obviamente la religión jugó su papel y juega su papel Sí. fundamentalmente en el sostenimiento de esas creencias, ¿no? Entonces sí, o sea, por eso también hablo de contexto y también de este otro cristianismo que sí tiene que alzar la voz y sí tiene que ir en contra de esta parte cultural, porque al final, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Todo lo que hacemos es político, el que tú creas y el que entiendas por qué crees y el que lo sepas y el que lo fundamentes o no, eso no tiene nada que ver con que vivas en una realidad sistémica a la que sea afectada por tu no saber o por tu ser o por tu no ser. O sea, realmente eso tendrás el mejor corazón y las mejores intenciones, pero en una realidad sistémica lo que sabes y lo que no sabes y lo que haces y lo que no haces afecta. Entonces, al final de cuentas, uno tiene que entrar en esta dinámica de cuestionarse y de aprender. Y al final creo que es algo Siempre. importante en todos los ámbitos. Ya para ir terminando, Paquito, al final Dios tiene el control, se podría decir. Te lo dije a Pues, propósito, porque bueno, yo sé que vos tenés una visión un poco distinta, ¿no? Un par de veces dijiste ahí en los chats cuando estábamos, ¿no? Que Dios no tiene el control, ¿no? Hay más de uno por ahí. ¿Qué querés decir con eso cuando decís que Dios no tiene el control? realmente me gusta pensar, yo a lo mejor lo divido en dos partes. Si honestamente, yo personalmente creo que Dios no tiene el control de nada. Creo que si lo quieres ver de alguna forma espiritual, la forma en la que lo ves, que de alguna forma Jesús nos muestra que el control siempre lo hemos tenido nosotros. ¿Y cómo? Cuando Él viene y no es Dios quien lo manda a morir, sino somos nosotros los que lo asesinamos. Y con esto mostramos que la naturaleza de este Dios, que realmente no es un Dios sediento de sangre, sino somos nosotros los que tenemos sed de sangre. Con este pequeño preámbulo lo que quiero decir es que en nuestras manos está el cambio. O sea, no está en esta parte de confiar necesariamente en que Dios tiene el control de todo y aunque yo sea un hijo de perra en la sociedad, Dios lo va a arreglar en algún momento o que alguien más. Realmente conforta mucho la idea de pensar que si yo he sufrido una injusticia, Dios va a hacer justicia. Y entiendo la naturaleza de ese pensamiento porque trae consuelo. Lo que yo ofrezco en ese sentido, Robert, o lo que yo he aprendido en ese sentido, más bien es abrazar el dolor de la incertidumbre que produce la naturalidad de la vida. Va a haber cosas que no van a tener justicia. Van a haber cosas que no van a tener control. Muchas, yo diría que la mayoría, gran parte de ellas. Pero hay otras sobre las que sí tenemos control y es generar este tipo de cambios. Si le dejamos esta parte, esta idea
a que Dios está interviniendo y que de alguna manera ya está obrando y moviendo sus piezas, es muy fácil que se te escape el entender el peso de la responsabilidad que tienes de generar ese cambio y de esperar que en algún momento por fe Dios lo va a hacer por misericordia. Cuando entiendes que Él no está haciendo nada o cuando lo ves así y que tienes el control total de lo que está pasando, sí cambia mucho la visión de las cosas. Y creo que en ese sentido activas mucho más el plan de Dios, por así decirlo, si a lo mejor suena a lo mejor contradictorio, pero yo ahí creo más bien que es que nosotros tomemos el control fundamental de las cosas que están pasando ahorita y que entendamos que somos responsables en ese sentido, del bien y del mal que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo en ese sentido, por eso digo que Dios no tiene el control, tú tienes el control, con lo que haces, con lo que no haces, con lo que lees, con lo que no lees, y muchas veces tampoco lo vas a tener, o sea, dentro de lo que tienes control hay mucho que no, y tendrás que aceptar lo que no, pero no pensar que necesariamente se va a arreglar de alguna manera. A veces también es sufrir la pérdida y el dolor, y eso es parte de la vida, ¿no? También una de las cosas que a lo mejor incluso también vale la pena hablar es que el cristianismo siempre o generalmente nos pinta mucho esta parte de que la idea de vivir en el mundo es vivir sin sufrimiento y de vivir siempre con plenitud, ¿no? Y digo, habrá algunas cosas que se tengan que sufrir, pero sí, en resumen es eso, Robert. Muchos no van a estar de acuerdo con vos. Menos mal que dejamos esto para el final, ¿no? Así. Sí, sí. No, ahí nada más en el video de YouTube, bloquea los comentarios, por favor. Paquito, No me etiquetes. Tratamos de hacer esto lo más serio posible, ¿no? Yo supongo que nada, mucha gente se va a llevar muchas cosas valiosas que estuviste diciendo. Ojalá. A mí, la verdad que me encantó tener esta charla. Pero bueno, nosotros siempre que hablamos, o sea, el humor es como que no podemos decir dos palabras sin reírnos, ¿no? Siempre nos pasa, ¿no? Sin reírnos y sin hablar de Marvel, ¿no? O sea, una de las cosas más importantes, ¿no? Digamos, o sea, ¿hay un límite para el humor? O sea, se puede, pero el otro día justamente lo escuchaba a Lawrence Krauss hablando con Peter Rolling, que decía que hay que ridiculizar todo, ridiculizamos el sexo, la política, la religión también hay que ridiculizarla, o sea, Claro, ¿crees por que hay un supuesto. límite? O sea, yo no tengo problemas con eso, pero no sé, vos qué pensás, ¿hasta dónde se puede hacer humor con lo sagrado, ¿no? Con Dios y con todo eso? ¿O es Pues algo que mira, nos ayuda? ¿es algo que qué? ¿O es algo que nos ayuda? Yo considero que sí. Yo considero que eh, creo que incluso el humor de alguna manera se ha utilizado como alguna forma de generar una especie de balance político, incluso si tú quieres de poder. Muchas veces el humor en muchos contextos ha sido lo único que tiene la gente, ¿no? Como de alguna manera para iniciar una protesta o generar quiebres. Pues es una especie de sátira que te ayuda a confrontar. A veces el humor tiene dos funciones y creo que puede normalizar cosas horribles y hay que tener cuidado con qué normalizamos al momento de reírnos de, pero la otra es que la otra te da horribles golpes en el rostro de mira lo estúpido que es lo que estás creyendo y lo que estás haciendo, y te permite verlo de una manera más gráfica. Creo que en ese sentido el humor tiene mucho que ofrecer. Uno sí tiene que ser cuidadoso de qué. No creo que haya un límite en cuanto a qué, pero uno sí tiene que ser también responsable con qué es lo que estás atacando y por qué, ¿no? Y De no muchas veces, lastimar. sí, sí, creo que en ese sentido es importante, sobre todo más que lastimar, porque creo que el humor inevitablemente a veces lastima, y está bien a veces que lastime. Yo creo que más bien para que no normalice. A veces el humor puede normalizar cosas que realmente lastiman a la gente. Y yo ahí tendría O cuidado ofender, porque... ¿no? Porque una cosa es lastimar y otra ofender, ¿no? Por ahí. Sí, Ofender o exactamente, ofender. exactamente. Incluso creo, exactamente, como dices, ofender por ofender. Incluso también tener mucho cuidado con aquellas cosas dentro del humor y en la parte del cristianismo que a lo mejor tendrán que ver con otras luchas particulares, ¿no? Como la lucha de la mujer, la lucha de los homosexuales, la lucha de las personas que sufren de racismo y discriminación. Creo que ahí hay que ser muy cuidadosos, pero en otras que tienen que ver con la irracionalidad de cómo es que el poder de algo que se ha fundamentado sin bases sólidas puede joderle la vida a alguien o impedir que disfrute su vida o incluso hacer que alguien más que está como en este tipo de luchas siga sufriendo o que siga normalizando. Yo creo que ahí hay que darle la madre a esas cosas con el humor, todo lo Como que se hace pueda. Naked Pastor, ¿no? Naked Pastor, o sea, es muy Por ejemplo, filoso claro. en eso, ¿no? Muy ácido, ¿no? Justamente. Y Sí, ofende mucho, pero creo que está bien apuntado. Bueno, exactamente, exactamente. bueno Paquito, te queremos Amigo, 3000.
te queremos 3000. Entendí esa referencia. Así que una doble bendición va a caer sobre los que entendieron esa referencia, ¿no? Así es, Muchas gracias por haberte tomado el tiempo hace rato que queríamos hacer esa charla, sabemos que estás muy ocupado en todo. Pero bueno, que es un año que Marvel no ha sacado muchas películas, duro tuviste año. un poco más de tiempo. Sí. Y que salió la Justice League, el Snyder Cut. Sí. ¿Viste WandaVision? Todo eso, sí. Sí, obviamente. Obviamente. Bueno, por eso podemos hablar, si a la gente le interesa, hacemos videos sobre eso. Buenísimo, y aterrizar esta parte de la fe. Sí, no hay problema. Así que dejen en los comentarios, síganlo ahí a Paco. ¿Qué tenés? ¿Twitter? Tengo Twitter. ¿Dónde estás más activo? ¿Dónde te tiene que seguir? Estoy más activo en Instagram y Twitter. Pero sobre todo en Twitter. Creo que en Twitter me encuentran diario. Solamente que ahí pues ya hace mucho que dejé la conversación religiosa, pero las estupideces las sigo diciendo independientemente. Sí. Está perfecto. Bueno, síganlo ahí a Paquito en Twitter. Cualquier duda que tengan en los comentarios, a él, o a mí. Así que, nada. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar acá. Y nos vemos en la próxima, que no sea la última vez, ¿sí? Hecho. Un abrazo. Amigo. Vale.